Dicen que querer es poder. ¿Y tú qué piensas? Que siempre quiero lo que no puedo alcanzar. Con Unión Financiera tú sí puedes. Unión Financiera tiene el préstamo personal que estás buscando. Elige la cantidad y la cuota que mejor se ajusta a tu economía y llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Con Unión Financiera cumplirás tus sueños rápidamente y sin cambiar de banco. Llámanos al 985 27 74 27. Unión Financiera Asturiana. Desde 1984, dando crédito a tus sueños. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos ustedes. Una semana más con todos aquí, con nuestra familia, con el deporte que amamos y deseamos, el balonmano. El balonmano en Asturias, protagonista una vez más, un fin de semana con hoy un día muy, muy interesante, con gente muy importante que nos ha costado mucho traer, pero aquí tenemos programa, como siempre les decimos, didáctico, 100%, y hoy tenemos aquí nada más y nada menos que con nosotros a una psicóloga deportiva, a Irma Álvarez García. Irma, muy buenas. Buenas tardes. Psicología deportiva, como decíamos, siempre protagonista de formación en el balonmano y en todo el deporte en general. Además de aquí, ya sabemos que nos ven hasta otras federaciones, incluso por este tema, con lo cual, pues bueno, estamos muy, muy contentos de ello, pero como no enfocado principalmente al balonmano, pero al deporte en general. Irma, perteneces a una asociación, coméntanos un poquito. Sí, bueno, pertenezco a la Asociación de Psicología del Deporte y la Actividad Física del Principado de Asturias. Estamos arrancando, después de que la formaran hace unos cuantos años, estamos intentando pues eso, coger ese espacio que está un poco vacío en Asturias de la psicología del deporte, de la actividad física y bueno, pues ir haciendo poquito a poco actividades para dar a conocer la asociación y la psicología del deporte en sí. ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿Qué hacéis? ¿Cuál es la labor de la asociación realmente? Bueno, aquí somos muy poquitos, estamos intentando, es verdad que la psicología del deporte tiene muy poca historia en Asturias, entonces ¿no? Somos unos 10, 14 en la asociación y lo que intentamos hacer, pues esto, además de las charlas, divulgación que podamos hacer, entre ellas tenemos un convenio con la Escuela del Deporte aquí de Avilés, vamos a darles contenido cada mes o cada 2 meses aproximadamente, y les explicamos un poco pues, cosas que aplican a diferentes ámbitos, ¿no? Tanto con técnicos, con profesionales del deporte, con familias, con los propios deportistas. Y hoy nos traes aquí un ejemplo, concreto de algo que estáis haciendo concretamente, ¿no? ¿Es exactamente? Vale, hoy me gustaría compartir con vosotros un poco de qué hablamos cuando hablamos del deporte base, ¿no? Hay veces que cuando entendemos, ¿no? Cuando vemos un partido de niños, una competición de niños, parece que es el deporte adulto pero con los pequeños, ¿no? Es como llevado lo que vemos en la tele llevado a personas más pequeñas, ¿no? A mini adultos. Sin embargo, el deporte base, el deporte formativo debería ser ese espacio en el que se adhieran hábitos deportivos, ¿no? En el que los niños consigan esa adherencia a la práctica deportiva, encuentren un ambiente saludable de relación y que además de que se desarrollen físicamente, pues también que se desarrollen psicológicamente. Vale, en cuanto al aspecto de deporte en equipo, deporte individual, ¿ahí tenemos alguna diferencia? O vamos? Sí que hay una diferencia porque al final, bueno, el deporte colectivo, ¿no? A mí cuando me preguntan algunas familias, ¿qué deporte le hago que haga mi hijo, no? Muchas veces el deporte se escoge por horarios, ¿no? Es que mejor nos encaja cuando podemos llevarle, ¿no? A las instalaciones o por el propio horario, como decía. Es verdad que es muy interesante el compatibilizar un deporte individual con un deporte colectivo, porque la forma de estar en el deporte es muy diferente. Yo trabajo con muchas disciplinas y una de las cosas que más me gusta y que más me entretiene, ¿no? En mi práctica diaria es que cada deporte hace un deportista diferente, ¿no? Y cómo afronta la competición, cómo afronta las relaciones, cómo afronta los retos, a pesar de que es mucha parte, pues eso, ¿no? Propia de cada uno, sí que viene muy influida por el deporte, el tipo de deporte que haces. Vale, entramos con el deporte base entonces y un poco el tema de la violencia. Cuéntanos un poquito. Bueno, antes de hablar del deporte, sí que me gustaría que este triángulo en la psicología del deporte es como muy antiguo, ¿no? Lo usábamos desde hace muchos años. Ahora hay más agentes que intervienen en lo que es la práctica deportiva, porque en los jueces, los clubes, la política, pues en cuanto a instalaciones y todo esto que influyen, pero sí es verdad que este triángulo se basa mucho en cuáles son los agentes más importantes en la práctica deportiva. El deportista muchas veces, ahora cuando se trabaja, ¿no? Se pone más en el centro y que el resto de agentes estén alrededor, pero es cierto que si este triángulo lo hacemos sostenible, es la forma más saludable, ¿no? Tener en cuenta a los técnicos, que sean personas preparadas. Por suerte, cada vez se está exigiendo más preparación. Podríamos cuestionar un poco qué tipo de preparación tienen a veces, pero es verdad que por lo menos ya se exige. Y luego que esta familia esté acompañando, ¿no? Cuando hablamos de acompañar,
no estamos diciendo acompañarles a la puerta, sino acompañarles en la práctica deportiva, ¿no? Cómo interiorizamos en las familias que este niño, esta niña haga deporte, ¿no? Hay veces que, yo siempre lo digo con los niños, cuando un niño hace un deporte, toda la familia lo hace, ¿no? Porque toda la dinámica familiar depende un poco de, entrena estos días, tengo que llevarle a este sitio, el fin de semana compiten a las 9 de la mañana, que decimos pequeñitos, compiten súper pronto. Entonces, toda la dinámica familiar va en función de eso. ¿Qué pasa? Si no lo gestionamos bien, muchas veces lo que conseguimos es que los niños sientan esa parte de responsabilidad de toda mi familia está haciendo esto por mí, tengo que, ¿no? Y tengo que, en cuanto a la vinculación con la competición, pues es peligroso también. Capítulo de entrenadores. Se está haciendo ahora un curso en la Federación de Balonmano, 60 entrenadores de primer nivel tienen esta asignatura. Primeros 3 consejos fundamentales para estas personas que salen a los colegios, a los institutos, a entrenar, bueno, a estos niveles o a formar a estos chicos. Mira, si quieres lo unimos con lo que íbamos a hablar un poquito de tema de violencia, porque tiene mucho que ver con esto, ¿no? Lo contextualizo. Unas cosas más importantes es que cuiden la comunicación. O sea, creo que la comunicación es la base de cualquier relación humana, ¿no? Y cuando trabajamos sobre todo con menores de edad es súper importante. La segunda es que les escuchen. O sea, que comunicar no es solo hablar, es también escuchar y darles ese espacio para que los niños se expresen. Muchas veces caemos en la trampa de que como yo soy el que sé de balonmano, ¿no? En este caso, yo hablo y tú me escuchas, ¿no? Y a veces los niños tienen mucho que aportar. Por cómo lo ven, porque al final nosotros expresamos desde nuestra visión de adulto, desde nuestra experiencia, desde lo que traemos, pero no estamos teniendo en cuenta al que tenemos enfrente que acaba de llegar al deporte, ¿no? Y la tercera, y muy importante, es que sean vínculo de confianza. O sea, una de las cosas, esta mañana justo estaba en una formación de protección a la infancia y hablaba un poco de esto, ¿no? De qué figuras de confianza tienen los niños. Y muchas veces el deporte genera un tipo de vínculo que puede ser muy peligroso en la parte mala, pero puede ser muy saludable, porque los niños se vinculan de manera diferente, se gestionan de manera diferente en clase y en el deporte por el tipo de relaciones que hay, por el tipo de contacto físico, de acciones que se realizan, y esto puede ser súper protector de la infancia. Hablemos un poco de las familias también. Parece que a veces alguna familia, vemos lo que vemos, dicen tengo a un auténtico campeón del mundo en casa y no, estás con un auténtico vegetal que está todavía formándose. ¿Consejos para esos padres, para esas madres? Yo muchas veces les pregunto, yo trabajo, cuando trabajo con menores de edad siempre trabajo con la familia, ¿no? Yo les digo, requisito para que yo trabaje con tu hijo es que tú aceptes que contigo hay cosas que trabajar también. Entonces, lo primero de todo es, ¿por qué el niño hace este deporte? ¿Por qué lo empezó? Y a veces es un poco lo que te comentaba antes de, porque teníamos libres los martes y en el colegio solo había balonmano y patinaje le daba miedo, pues balonmano, ¿no? Ese es el por qué empezó, ¿vale? ¿Y ahora por qué lo está haciendo? ¿Qué es lo que hace que siga haciendo este deporte? Muchas veces es porque van los amigos, porque se lo pasa bien, porque le gusta el propio deporte, por muchas razones. Entonces, dentro del por qué lo hace el niño es porque la familia sigue sosteniendo que el niño haga ese deporte. ¿Qué está sacando, con muchas comillas, la familia de que el niño haga ese deporte? Porque antes cuando se hablaba de los padres, ¿no? Los padres deportistas, digo padres, me refiero a familias, ¿qué tipo de padre de deportista eres? ¿No? Y estaba el que es deportista, ¿no? Yo no lo conseguí, a ver si lo consigues tú, ¿no? Y lo que comentaba un poco antes de cargarles de responsabilidad. Mira lo que estamos haciendo, encima de que te llevo a los campus, encima de que, y esto al final son cargas que los niños llevan. Y yo me he encontrado con niños de 9, 10, 11 años queriendo dejar un deporte y no pudiendo. Porque es que con lo que mis padres han hecho por mí. Entonces, mucho para las familias es que ¿quién está siendo el protagonista de esta actividad deportiva? A mí me da mucha rabia cuando veo en las gradas familias fans. Porque una cosa es que vayas a apoyar a tu hijo y otra cosa es que te alces protagonista de ser padre deportista. O sea, está muy bien que les apoyemos, que vayamos a muerte con ellos, que vayamos a los partidos, a las competiciones, que les llevemos, que les preguntemos, pero no tapes un espacio que ahí es del menor. Interesantísimo lo que nos cuenta Irma, el tema del deporte base, como aquí en balonmano saben ustedes las tremendas dificultades que tenemos y que hay, pero a pesar de todo, la Federación Asturiana y todo lo que estamos viendo competiciones, este pasado fin de semana hemos visto a los juveniles competir y a chicos un poco formados, luego tendremos aquí a 6 de ellos
Y bueno, viene de una formación de base, evidentemente. Vamos a hablar un poquito de lo que es el balonmano femenino, si quieres, un poco las chicas, chicos, si hay un poco de distinción ahí, Irma, coméntanos, ¿cuál es la principal distinción? Porque ha evolucionado mucho el deporte femenino, especialmente en balonmano. ¿Qué diferencias puede haber ahí entre lo femenino y lo masculino? Yo creo que culturalmente sigue habiendo diferencias, no voy a entrar en si las hay de origen o no, porque creo que no es el espacio, pero culturalmente sigue habiendo diferencias en qué esperamos de un niño deportista y qué esperamos de una niña deportista, qué deportes están vinculados a la práctica femenina y cuáles a la práctica masculina. Entonces, es verdad que yo tengo la suerte de trabajar en diferentes tipos de deportes en los que están más masculinizados o más feminizados y sigue habiendo estas diferencias, ¿no? Por más que cada vez haya profesionales más formados en este tema y más dispuestos a cambiar el tipo de rol que hay, yo cuando hay algún entrenador que pasa a entrenar equipos masculinos a equipos femeninos, me decía, Irma, es que empiezo de cero, ¿no? No sé cómo gestionarlo, porque a nivel emocional somos muy diferentes, ¿no? Hay una parte de origen, entre comillas, pero hay una parte muy cultural, ¿no? De qué emociones podemos expresar las mujeres o de qué manera expresamos las emociones las mujeres y de qué manera las expresan los hombres, ¿no? El otro día hablaba con un chico de balonmano, además, y me decía... Es que yo discutí con un entrenador una vez y pues casi nos pegamos y ya está. Claro, y esto, estaba una chica deportista delante, ¿no? Y decía, en mi cabeza no entra, claro, en la de... En cómo os educan a los hombres en el deporte es muy diferente de las mujeres. Y cómo gestionamos las adversidades, cómo gestionamos los conflictos dentro del equipo es muy diferente. Entonces, hay una parte que venimos todos formados del deporte masculino, ¿no? El femenino siempre ha sido como el añadido. Y cuando los entrenadores tienen que pasar de esta parte, de este entrenamiento masculino al femenino, tienen que actualizar cosas. Consejos muy útiles, sobre todo, repetimos, cuando se está celebrando el primer congreso, el primer curso de base de entrenadores a nivel regional, con 63 personas inscritas y que a buena cuenta estarán tomando nota, seguro, porque sabemos que son perfectos seguidores del programa. Más cosillas, Irma, del deporte, que podemos entrar por ahí, del deporte base. Sí, sobre todo orientado un poco a lo que decías, es muy buena noticia, ¿no? Que haya tanta gente formándose, entiendo que hay mucha gente joven que tome el camino porque el deporte formativo, el deporte base es muy precario. Muchas veces los chicos sacrifican tiempo por algo que les gusta, pero que está muy mal pagado, muy poco valorado. Entonces es de agradecer, ¿no? Que haya tanta gente intentando formarse e intentando seguir el camino de entrenadores que han tenido y seguramente pues limando asperezas de sus entrenadores, ¿no? Una de las cosas que antes cuando me preguntabas, ¿no? del tema de entrenadores es hacer esta toma de conciencia de por qué soy entrenador y qué quiero conseguir siendo entrenador. Un poco lo que comentabas tú antes de los padres que creen que tienen un hijo campeón del mundo. A veces pasa con los entrenadores también de soy entrenador de niños mientras no pueda ser entrenador de primer nivel. Entonces, yo a veces lo digo, ¿no? Vas quemando niños en tu beneficio hasta que consigas llegar a donde quieras. Yo cuando hago formaciones de entrenadores, muchas veces lo explico. Yo tuve uno de los primeros cursos que di hace 9 o 10 años, tenía un entrenador que me decía que había llevado a un niño con lumbalgia y a otro con gripe porque lo necesitaba, era otro deporte, que lo necesitaba para subir, ¿no? Para el ascenso. Y yo recuerdo de preguntarle, ¿pero en qué categoría estás? Y me decía, tercera infantil. Y yo decía... O sea, me volvía loca. Yo, de hecho, yo le daba el nivel 2, que es cuando pasan en este deporte de entrenar a juveniles a entrenar a adultos, y le dije, es que creo que te voy a probar para que dejes de amargar niños, ¿no? Y por lo menos, pues, si se lo haces a un adulto, que el adulto te conteste. Pero, claro, nos ponemos en esa tesitura de ¿para qué eres entrenador? ¿Qué quieres conseguir a nivel personal, a nivel de ego, que todos tenemos ego y los entrenadores, por supuesto, también? ¿Qué quieres conseguir siendo entrenador? Una de las cosas de las que hablábamos al principio también era la diferenciación de sexos, del hombre y mujeres, la tasa de abandono, la tremenda tasa de abandono que hay en el balonmano, en todos los deportes femenino. En esos 13, 14, 15 años parece que el problema está bastante localizado. La Federación está muy preocupada con esto a nivel regional y nacional. Cuéntanos, ¿dónde está esto y qué soluciones podemos dar? Sí, yo justo la semana pasada estuve también en una presentación que hubo de un proyecto de esto, ¿no? Que hablaba de igualdad de género. Es verdad que no es una cuestión que aplique solo al balonmano, sino que en general en casi todos los deportes. Hace unos años se hablaba de una tasa de abandono muy alta en los 16, 17 años, ¿no? Que muchas veces es pues, cuando se da ese salto a la etapa senior, ¿no? Que, bueno, pues vengo de ganar, ¿no? Vengo de un deporte más fácil, ¿no? Hasta juveniles, cuando doy el salto es muy complicado. ¿Qué pasa? Ahora se está adelantando mucho esa etapa
y los abandonos están en los 14, 15 años y más en el deporte femenino. El otro día, cuando estábamos en esta presentación, hablábamos un poco de qué cosas pasan, ¿no? ¿Qué razones hay detrás de esto? Es cierto que las mujeres les cuesta mucho mantenerse en el deporte conforme pasan los años, ¿no? Incluso yo soy de algún club femenino que me decía, es que aunque lo intentemos, una vez que dejan de jugar, cuesta mucho que pasen a ser entrenadoras o directivas. Es como las mujeres practican el deporte hasta que tienen tiempo, luego valoramos el tiempo, y una vez que lo dejan. Los hombres practican el deporte mientras se divierten y cuando dejan siguen manteniendo ese tiempo para pasar a la directiva, ser entrenadores. Entonces, es una variable que yo me he encontrado en diferentes federaciones, en diferentes clubes y que está muy presente hoy en día, ¿no? Que las mujeres, una vez que dejan el deporte, pues por lo que contaba un poco el otro día los casos que hablaban en esta presentación, no está tan validado que sigas dedicando tiempo a un deporte que no te va a dar nada. Entonces, se junta un poco con esta sensación de las chicas tienen que sacar buenas notas, que es verdad que esto suena muy antiguo, suena así hace 3 siglos, pero es verdad que pasa, ¿no? Yo me encuentro con familias que me dicen, no, es que tiene que centrarse en los estudios, que es de lo que va a vivir. Y quizá con los hombres no hay esa presión. Sí es verdad que hay muchos padres, por suerte, que no saben que su hijo no va a vivir del deporte, porque hay muy pocos deportes de los que puedas vivir, pero sí que, bueno, son más flexibles con esta gestión del tiempo, ¿no? Pues a lo mejor en vez de 4 días a entrenar, pues hablas con el entrenador y vas 3, pero el deporte se mantiene y en las mujeres cuesta mucho más. Y más en esta sociedad tan hipersensibilizada con todo el tema informático y con todo lo demás. Y me estaba acordando ahora de lo que decías tú de los premios Princesa de Asturias, los 2 últimos, concretamente Lisa Bon, la esquiadora, o Carolina Marín, ¿no? Bueno, como vemos que cuando de verdad uno se pone en serio, las chicas superan con creces a los chicos. En el balonmano hay un tema que es el arbitraje, no había ninguna árbitra, y han llegado, y yo cuando las vi el primer día, ya te digo, me pasaba un poco como con los choferes del autobús, no tenía confianza, digo, no subo, bueno, ahora voy más seguro con una del autobús que con uno. Y con las árbitras pasa lo mismo, o sea, es espectacular, al mismo nivel, cómo templan y cómo hacen las cosas mucho mejor que los hombres en ese sentido. O sea, que fijaros, cuando quieren, de verdad lo hacéis mucho mejor y ese es un tema. Más cosillas, Irma, por ahí. Sí, justo esto que comentabas, el mismo comentario me lo hicieron el otro día en otra federación, de los chicos ahora mismo prefieren que les piten determinadas árbitras que un árbitro, ¿no? Y que a mí me llama la atención porque digo, al final lo importante es que pite bien, ¿no? No me da igual que sea un chico o una chica, pero que justo este mismo comentario me ha hecho gracia porque me lo comentaron el otro día también en otra federación. Sí, es curioso y bueno, vienen pisando fuerte unas chicas, vienen pisando piedra a la cabeza el director técnico de los árbitros y apostando por chicas que van a salir, creo que van a salir más árbitras que jugadoras en balonmano, me parece, porque visto lo visto, el tema está ahí. Bueno, más cosillas, Irma, de la asociación o... Sí, bueno, un tema que yo creo que es muy importante y por desgracia, ¿no? Es muy importante, es cómo de protegidos están los menores de edad en el deporte. Es verdad que hay 2 leyes que hablan de esta protección del menor y, sin embargo, a pesar de tener casi 4 y 5 años, sigue siendo muy desconocida para el ámbito deportivo, ¿no? Cuando se habla de la LOPIVI, ¿no? La Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia, y la Ley de Deporte y Actividad Física del Principado de Asturias, que hablan de esos protocolos para la prevención de la violencia en el deporte. Sin embargo, podemos ir casi a cualquier polideportivo, cualquier campo, cualquier pista al fin de semana y ver que están muy desprotegidos, ¿no? Y al final, todos somos parte, pero hay partes que tienen más responsabilidad que otras. Yo... como voy, ¿no?, por diferentes campos y demás, por suerte, puedo decir que con los clubes y las entidades que trabajo, bueno, pues apuestan por esto y estamos pudiendo trabajar a gusto, pero cuando me encuentro otros ámbitos, a mí siempre lo digo, ¿no?, me explota la cabeza un poco, ¿no?, de cómo los padres pueden dejar a sus hijos pues con este entrenador, en esta entidad en la que no están nada protegidos. Yo, justo esta semana, en unos clubes que trabajo, tenemos la formación a los padres, hemos hecho la formación a los entrenadores. Ahora vamos a explicar a los padres qué son estas leyes, qué riesgos hay y qué podemos hacer. Y, bueno, faltan 2 días, ¿no? Somos todos muy de última hora. Puede ser que estén apuntados el 10% de las familias, ¿no? Y a mí me sorprende que las familias no tomen conciencia de todo lo que puede pasar, ¿no? A veces hablamos de los miedos a que se haga daño, ¿no?, que se manque, como decimos aquí en Asturias, a que se haga daño, pero es que hay muchos daños que no se ven, ¿no?, que no sangran.
Comenta un poquito más, sí, del tema de padres que decías de lo del menor, sí. Sí, cuando hablamos del ámbito deportivo, lo comentábamos al principio, es verdad que el deporte tiene, por su propia idiosincrasia, tiene como cosas que protegen al menor y cosas que lo desprotegen más que otros ámbitos, ¿no? Es verdad que cuando pensamos en la escuela, sacando un poquito de lado el tema del recreo, está muy concentrado el ámbito de actuación de los niños, ¿no? Es como los vemos, y aún así siguen pasando cosas. ¿Qué pasa? Que en el deporte hay mucho movimiento, ¿no? Yo te pasaba con un entrenador que me decía, es que según miro para estos, tengo los otros dos detrás, y yo le decía, bueno, pues vamos a cambiar la distribución del espacio, ¿no? Porque no puede ser que haya varios momentos durante el entrenamiento que te despiste, ¿no? El cómo están. Hay veces que me dicen, no, si delante mío no pasa nada. No, claro, es que delante tuyo no va a pasar. Si hay una situación de bullying, ¿no? Que es a veces lo que más pasa en el entorno infantil, no pasa delante de los adultos. Yo recuerdo hace unos años que me comentaban en un club que en el vestuario podía ser que estuviese pasando algo, ¿no? De que se metiesen con una niña y me decía el entrenador, ¿y qué hago? ¿Me meto al vestuario? Y digo, es que si te metes no vamos a saber nada. Entonces la tuve escondida detrás de la puerta, escuchando, ¿no? Y en el momento que pasase algo, la idea era entrar, pero claro, delante nuestra no va a pasar. Y luego que el acceso de adultos a vestuarios con menores también habría que verlo, ¿no? Pero que tenemos que saber qué cosas podemos ver en los niños para descubrir qué está pasando. Es muy difícil que un niño nos cuente que lo está pasando mal. Es muy difícil. Entonces, por eso antes decía cuando los entrenadores, dadle espacio para que os hablen, que os cuenten tonterías del otro día fui a merendar con mis padres, ¿no? Porque si empezamos a ningunear la información que nos dan, la importante no nos la van a contar. Estaba el sábado por la mañana con mi sobrino pequeño de 5 años y estaba pintando y le salió del alma y dice, no me gusta el inglés, me dejó muerto. O sea que esa espontaneidad que tiene, en verdad, es el tema. Bueno, ya para finalizar, por resumir, Irma, 3 consejos claves para los padres, 3 titulares para los entrenadores. Vale, para las familias, casi voy a decir hasta las mismas, porque creo que es cómo tenemos que... iba a decir enfrentarnos, pero me suena como muy, muy violenta la palabra, cómo tenemos que estar, cómo tenemos que acompañar a los menores. Entonces, la primera es la comunicación. Por favor, o sea, yo cuando me llega algún padre adolescente me dice, es que no me cuenta nada. ¿Cuánto tiempo habéis dedicado en la infancia a comunicaros? No solo a preguntarle qué tal en el cole, qué tal en el internet, no a preguntarle, sino a generar espacio de comunicación, ¿no? Que tú como padre también le digas, ostras, pues he tenido un mal día en el trabajo, pero bueno, mira, ahora voy a hacer un poco de deporte, o me voy a sentar aquí un rato, o voy a leer un rato. ¿Cuánto de ti le has compartido a tu hijo para que cuando tu hijo llegue a la adolescencia lo comparta contigo, ¿no? Entonces, la primera parte es la comunicación. La segunda es un tema que usamos muchos psicólogos, ¿no? La validación, ¿no? Cuando un niño te cuenta algo, presta la atención, no lo ningunees, porque cuando un niño nos cuenta algo que le molesta, desde nuestra visión de adulto puede ser una gran tontería, ¿no? Se me ha roto la goma de borrar, ¿no? Y bueno, pero ¿qué importancia tenía para ese niño la goma de borrar, ¿no? ¿Qué importancia tiene para ese niño el venir y contarme? Entonces, no se trata de que prestemos atención a todas las cosas que un niño puede contar mucha información a lo largo del día, ¿no? Pero sí que, bueno, ir ajustando qué cosas son significativas para él y prestarle atención, ¿no? Y que se sienta escuchado. Sí. No, y luego la última sí. Ya es no dejar de hacer por no saber qué hacer. Si tengo un niño que se pone muy nervioso antes de una competición, que esto habría que ver también de dónde salen los nervios de un niño de 4 años que no sabe lo que es competir, ¿no? Que es una visión muy de adulta. Si un niño se pone muy nervioso, si de repente no quiere ir a entrenar, si cada vez que sale a entrenar le duele la barriga, si cada vez que sale de un partido o de una competición se pone los cascos y no quiere, ostras, consultad con un profesional. Porque es una pena que algo que tiene que ser lúdico, que tiene que ser un espacio de aprendizaje, sea un espacio de sufrimiento. Yo estoy aprendiendo aquí una barbaridad. Para eso venimos. Irma, dirección, correo, para dirigirse a ti, porque a esto lo están viendo jugadores, padres, que lo que estás comentando dicen, eso es lo que me está pasando. Eso es a mi hijo, eso es a mí, eso es a mi abuelo. ¿A dónde se dirigen contigo? Bueno,
Si quieren contactar conmigo, o sea, la asociación, como os decía, somos unos 10, 14, que estamos un poco por Asturias, ¿no? Sobre todo por la zona central, que es donde estamos así como más instalados, pero a través de mi propio correo electrónico, mi teléfono, podéis contactar conmigo con la asociación sin ningún problema y ya vemos, pues eso, qué profesional encajaría mejor con el tipo de trabajo, porque al final, bueno, cada uno nos movemos más en un ambiente o en otro, o en un ámbito de trabajo que en otro, pero vamos, que sin problema, cualquier duda, o sea, por favor, que no se queden con la duda que llamar por teléfono, por suerte, hoy en día ya no cuestan las llamadas y mandar un correo tampoco. Entonces, que no se queden con la duda, que pregunten, que les vamos a ayudar. Irma Álvarez García, nuestra Clarís particular. No es el silencio de los corderos, pero algún club parece, parece un poco las rejas y algún entrenador. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Esperamos contar contigo más veces. Gracias. Dicen que querer es poder. ¿Y tú qué piensas? Que siempre quiero lo que no puedo alcanzar. Con Unión Financiera tú sí puedes. Unión Financiera tiene el préstamo personal que estás buscando. Elige la cantidad y la cuota que mejor se ajusta a tu economía y llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Con Unión Financiera cumplirás tus sueños rápidamente y sin cambiar de banco. Llámanos al 985 27 74 27. Unión Financiera Asturiana. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.